Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Bueno, hoy vamos a comenzar primero agradeciendo a los nuevos suscriptores y darles la bienvenida a la familia. Muchísimas gracias y sobre todo a aquellos que me han estado dejando en la cajita de comentarios nuevas sugerencias y a medida que pase el tiempo iré haciendo los videos. Muchísimas gracias. Bueno, les hablaré del periodista alemán Jürgen Hanspeter, que se adentró en la ciudad de Gwangju, en Corea del Sur, donde se perpetró una terrible masacre en 1980. Con la ayuda del taxista surcoreano Kim Sang-buk, una cámara y una lata de galletas, logrará registrar escenas de la violencia y las dará a conocer al mundo entero. Estos hechos se llevaron a la gran pantalla en 2017 con el título A Taxi Driver, dirigido por el director surcoreano Jang Hoon, protagonizada por el actor alemán Thomas Kretschmann y el actor surcoreano Song Kong-yu. La película fue un éxito de taquilla, sobre todo en Corea del Sur. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Jürgen Hanspeter nació el 6 de julio de 1937 en Lübeck, Alemania. Jürgen estaba decidido a convertirse en médico durante su época escolar, pero se unió a la sucursal de Hamburgo de ARD, que es la emisora pública regional de Alemania. Ahí se desempeñó como camarógrafo de una estación de televisión en 1963, cambiando su carrera hacia el periodismo. A principios de 1967 fue destinado a Hong Kong, donde la ARD tenía su única sucursal en el este de Asia, desde donde cubrió la guerra de Vietnam, donde además resultó herido. Posteriormente se trasladó a la sucursal de ARD en Tokio y trabajó allí como corresponsal durante casi 17 años, de 1973 a 1989. Pero entonces, Jürgen ya había visitado Corea en varias ocasiones como corresponsal japonés de la ARD, donde conoció en 1975 a Kim Sang-buk, un taxista coreano con el que posteriormente se hicieron buenos amigos. En Corea del Sur, Jürgen había grabado un gran número de incidentes de seguridad pública bajo el régimen del entonces presidente Park Chung-hee. El inicio de un levantamiento. Pero la situación se complicaría después de que el dictador Park Chung-hee, tras 18 años de mandato, el 26 de octubre de 1979, fue asesinado por su mano derecha, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, en aquel entonces la KCIA. Este abrupto final en un régimen autoritario dejó a la política surcoreana en un estado inestable y el nuevo presidente Choi Kyu-ha y sus miembros tenían poco control sobre el creciente poder del general del ejército de la República de Corea, Chang Doo-hwan, quien tomó control del gobierno a través del golpe de estado del 12 de diciembre de este mismo año, y la prensa surcoreana fue totalmente restringida. Los movimientos de democratización de la nación, que hasta entonces habían sido reprimidos durante el mandato de Park, despertaron de nuevo. Con el inicio de un nuevo semestre en marzo de 1980, profesores y estudiantes que habían sido expulsados por actividades a favor de la democracia volvieron a sus universidades y se formaron sindicatos de estudiantes. Estos sindicatos llevaron a cabo manifestaciones en todo el país para conseguir una serie de reformas, incluyendo el fin de la ley marcial, declarado después del asesinato de Park, la democratización, la creación de un salario mínimo y la libertad de prensa, en la que participaron 100.000 estudiantes y ciudadanos. Así, el 18 de mayo de 1980 comenzaría el levantamiento democrático de Corea del Sur.
cómo concientizar al mundo. Mientras tanto, Paul Snais, un pastor alemán que concientizó al mundo sobre los movimientos a favor de la democracia en Corea del Sur durante las décadas de 1970 y 1980, vivía en Asia Oriental y desde allí hizo arreglos para que el periodista Jürgen fuera a Gwangju desde Japón, ya que el gobierno Park Chung-hee había prohibido al pastor ingresar a Corea del Sur en 1978 por condenar la represión de los derechos humanos por parte de este presidente. Es cuando muy temprano, en la mañana del 20 de mayo de 1980, con la ayuda de este pastor, el periodista Jürgen entró en secreto a Gwangju. Con la ayuda de un amigo. Este ingreso en secreto ayudó para que Jürgen filmara la sangrienta represión militar contra los manifestantes en la ciudad de Gwangju. Pero antes se encontraría con aquel amigo taxista surcoreano que había conocido años atrás, Kim Sa-buk, quien conducía un taxi negro. Afortunadamente, Kim Sa-buk tenía buenos conocimientos del idioma inglés y podía comunicarse con Jürgen con fluidez y además apoyaba los estados de ánimo democráticos en la sociedad. Los ciudadanos se habían levantado con fuerza contra la dictadura de Chun Doo-hwan y tomaron el control de la ciudad. Durante los días que duró el levantamiento de Gwangju, la ciudad quedó totalmente incomunicada por vía telefónica e incluso por carretera, con el fin de que nadie entrase ni saliera de la ciudad y así ninguna otra población se uniera al movimiento. Tampoco se informaba de nada de lo que pasaba allí. Los periódicos no hablaban de lo que estaba sucediendo y el gobierno justificó su brutal intervención militar diciendo que se trataba de una rebelión comunista liderada por agentes de Corea del Norte, cosa que se descubrió que era falso unos años después. Durante el transcurso del alzamiento, los ciudadanos lucharon con todas sus fuerzas y se defendieron con las armas robadas de estaciones de policía y depósitos militares para oponerse al gobierno. Pero poco duró este aliento a victoria. Pero el periodista Jürgen pudo moverse con facilidad esquivando los peligros gracias a su amigo taxista Kim Sa-buk, quien conociendo el territorio pudo facilitar los traslados del periodista. Así logró grabar las terribles imágenes dejándolo emocionalmente conmovido por los brutales acontecimientos que presenció, ya que finalmente los manifestantes fueron vencidos por el ejército del gobierno surcoreano. El suceso es a veces llamado 5/18 o 18 de mayo, en referencia al día en que comenzó el levantamiento. Quedaron para siempre las evidencias. Afortunadamente, el periodista Jürgen filmó la masacre de Gwangju, donde los jóvenes fueron golpeados con porras y pisoteados, y los cuerpos de otros jóvenes fueron vistos en el edificio del gobierno provincial. El levantamiento sangriento de Gwangju duró 9 días, del 18 al 27 de mayo de 1980. La dictadura surcoreana afirmó que habrían fallecido hasta 165 personas, mientras que las estimaciones no oficiales sugerían que habrían fallecido entre 1.000 y 2.000 civiles, entre ellos muchos desaparecidos. Posteriormente, Jürgen se las ingenió para que no le arrebataran las películas que tenía en su poder. Con la ayuda de su amigo Kim Sa-buk, logró sacar del territorio surcoreano todas las películas grabadas y que las escondió en una gran lata metálica de galletas decorada para que pareciera un regalo de bodas. Así, consiguiendo salir del país y volar a Tokio, y seguidamente envió la película a Alemania, donde el mundo entero vio las atrocidades que el dictador Chun Doo-hwan había ocasionado a su población. Chun Doo-hwan fue mandatario entre 1980 y 1988. Posteriormente, la economía despegó y Seúl obtuvo los Juegos Olímpicos de 1988.
celebrados poco después de que se convirtiera en el primer dirigente surcoreano en transferir el poder pacíficamente. Sin embargo, el recuerdo de la dura represión y del puño de hierro de su dictadura lo mantienen todavía hoy como una de las figuras más despreciadas del país. En 1996 fue condenado por traición y condenado a muerte por su implicación en esa masacre, aunque la ejecución fue conmutada en la fase de apelación y posteriormente fue liberado gracias a un indulto presidencial. De hecho, a día de hoy es también conocido como el carnicero de Gwangju. No se volvieron a ver jamás. Las imágenes de Jürgen se compartieron inmediatamente con muchos países a través de ARD y se incorporó y transmitió como un documental titulado Corea en una encrucijada. El documental se proyectó en secreto en la Quinta República de Corea, donde los medios estaban estrictamente controlados en ese momento. La mayoría de los materiales de video relacionados con el movimiento de democratización de Gwangju, conocidos hoy en día, fueron recopilados por Jürgen. Desafortunadamente, a pesar de los numerosos esfuerzos por encontrar a su amigo y compañero, nunca conoció ni escuchó sobre el destino de Kim Sang-bok, teniendo en cuenta los tiempos difíciles en Corea debido al régimen militar y la dictadura de la primera mitad de la década de 1980. Por motivos de seguridad familiar, el señor Kim Sang-bok probablemente no quiso compartir con nadie la historia de su ayuda al periodista Jürgen en el levantamiento de Gwangju. Jürgen, que cubría las protestas en la intersección de Gwanghwamun en noviembre de 1986, el fin de la República, fue golpeado por agentes vestidos de civil y sufrió una lesión en la columna del cuello. Tras retirarse, el periodista en 1995 se instaló en Ravensburg, Alemania. Premios y reconocimientos. En 2003, Jürgen recibió el premio de prensa Jong-un-ho de la Asociación de Periodistas de Corea del Sur en reconocimiento a su contribución al movimiento de democratización de Corea del Sur. El 19 de mayo de 2005, la Asociación de Periodistas de Cámaras de Transmisión de Corea le otorgó un premio especial. Dado que su enfermedad cardíaca crónica lo puso temporalmente en una condición potencialmente mortal, en 2004, Jürgen reveló su deseo de ser enterrado en Gwangju después de su muerte, ya que su amor hacia esta ciudad era muy especial. Recuperando espectacularmente su salud, asistió a la 25ª ceremonia del levantamiento democrático y continuó sus actividades, incluida la redacción de sus memorias. Jürgen Hans-Peter falleció el 25 de enero de 2016 a la edad de 78 años. Aunque había expresado su deseo de ser enterrado en Gwangju, su familia no cumplió ese deseo. Pero eso sí, siguiendo su voluntad, parte de su cabello y sus uñas se encuentran en el antiguo cementerio del 18 de mayo de Gwangju desde 2016. Nunca tuvo la oportunidad de reunirse con su compañero, quien lo ayudó a mostrar al mundo la brutalidad de la dictadura. Tampoco pudo ver el estreno de la película de 2017. Pero su viuda Edeltraud Brandstedt sí lo hizo junto con el presidente coreano Moon Jae-in. El periodista ganó más fama tras ser retratado en la película Un taxista, un éxito de taquilla que atrajo a más de 10 millones de espectadores solo en Corea del Sur. Una aparición inesperada. Después de que la película apareció en la gran pantalla, el hijo Kim Sung-fel del taxista Kim Sang-bok apareció de manera pública y mostró al mundo las fotografías y varios detalles de la relación laboral entre el periodista Jürgen Hans-Peter y su padre, así como también compartió la vida futura de su padre. Según su hijo, lamentablemente el señor Kim Sang-bok falleció en 1984 debido a un cáncer de hígado solo 4 años después de su último encuentro con Jürgen. Al parecer, el estrés y la crueldad que había presenciado en Gwangju en 1980 le habían afectado gravemente. Después de su experiencia allí, comenzó a beber mucho y a lamentar cómo los habitantes de una misma ciudad pueden ser tan crueles entre sí.
Más adelante, bajo el tema de la verdad de Gwangju observada por Jürgen Hanspeter, en 2017, en el ayuntamiento de la ciudad metropolitana de Gwangju se inauguró una exposición en honor al periodista alemán. Por su gran labor de información al movimiento democrático del 18 de mayo, la imagen recoge el pasaporte y la foto de Jürgen. El pastor alemán Paul Schneis fue honrado en 2011 por un grupo cívico en Gwangju y recibió premios del gobierno de Corea del Sur y de la Fundación Conmemorativa del 18 de mayo por sus contribuciones a la democracia de la nación. En 2021 también en Gwangju se creó un nuevo premio de prensa internacional llamada Premios Hanspeter, en honor al fallecido periodista alemán, siendo el primer reportero occidental en enviar imágenes de la sangrienta represión contra el levantamiento. Además, una de las salas del cuartel militar del 518 Liberty Park en Gwangju está totalmente dedicado a Kim Sang-buk y Jürgen Hanspeter, mostrando una variedad de fotos juntos compartidas por el hijo. Kim Sang-buk parecía casi olvidado, pero las imágenes que Jürgen capturó en Gwangju con la ayuda de Kim han perdurado. La voz de un padre que ya no está. Kim Sung-fel había sido un hombre de negocios común y corriente antes de que el estreno de la película cambiara su vida. Sintió que no podía rechazar la avalancha de solicitudes de entrevistas, viéndola como una oportunidad para compartir la historia de su padre y su muerte solitaria. Después de ver la película por primera vez, el joven Kim dijo que sintió una mezcla de felicidad y decepción. Me alegro ver que mostraban cómo mi padre contribuyó discretamente a la democratización, pero la película no muestra la realidad de lo que vivió mi padre. En la película se muestra al personaje interceptando al cliente de otro conductor para ganarse un billete, pero Kim explicó que su padre en realidad tenía una relación de larga duración con el periodista Jürgen Hanspeter desde antes. El periodista Jürgen Hanspeter y el taxista Kim Sang-buk contribuyeron a su manera al movimiento por la democratización del 18 de mayo. En el lugar del conflicto se levantó una torre en conmemoración de la masacre. Kim, el hijo, comentó: en aquel entonces sentía resentimiento hacia mi padre por su forma de beber, pero cuando lo pienso ahora siento que tal vez simplemente no podía soportar la era en la que vivía. Probablemente hay muchas personas que contribuyeron a la democracia de maneras invisibles. Y así llegamos a la parte final de esta historia, historias que valen la pena conocer. Como siempre digo, si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Y si tienes alguna sugerencia en mente, déjamelo en los comentarios y puede que sea la próxima historia de película. Sin más que deciros, me despido hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. ¿Ya está grabando? Pues bien, ¿qué pasa? No, sí. Antes de comenzar con la